familias. Familia, familias. Hola familias, seguramente usted ha tenido la curiosidad de visitar la casa donde nació o vivió gran parte de su infancia. A lo mejor la encuentra familiar, pero diferente. Quizás desde su mirada adulta la ve hasta más pequeña. Y si pregunta por los vecinos, verá que algunos se han ido, otros se han mudado, algunos han fallecido y otros están ahí, pero han envejecido. Pues así es la vida. Todo cambia, las familias también cambian. Ya no son aquella foto antigua que quedó intacta a lo largo del tiempo. Si usted cierra los ojos y trata de repasar mentalmente algunas familias de las que viven en su cuadra, en su barrio, en su edificio, ¿qué vería? ¿Verías todas las familias iguales? ¿O vería una anciana viviendo sola, dos abuelitos que viven con su nieto, una madre con dos hijas pequeñas, un padre con su hijo, su nuera y un hijo de esta con su matrimonio anterior, y así sucesivamente infinitas combinaciones, porque las familias cubanas son diversas, son plurales. Sobre ese gran abanico que es la familia cubana, sobre sus fortalezas, sus conflictos, sus derechos, sus dolores, sus sueños, los invitamos a reflexionar, siempre poniendo por delante el afecto y el derecho de todos a la felicidad. Mi familia se compone de papá, mamá, hermana, sobrino y un sobrino nieto que no exactamente convive, pero todas las semanas, viernes, sábado y domingo está en mi casa. Mi mamá, mi esposo y mis 3 hijos. Somos muy unidos, nos llevamos muy bien. Mi esposo no es el papá actual, no es el papá de los niños, pero me ayuda muchísimo en lo que es la crianza, la educación. Vivo con mi abuela, pero actualmente yo vivía con mi mamá, pues mi mamá se casó y se fue de la casa. Vivimos en casa separadas. Tengo 4 hijos, 3 hembras y un varón. Es lo que le puedo decir. Ellos conmigo son una maravilla. Mi primera familia, mi madre y mi padre, vivíamos juntos. Ya adolescente me casé de un matrimonio de 30 años, en el cual salieron 2 niños, mis 2 hijos varones. Fui creciendo, tengo un nieto precioso, que es mi vida. Mi mamá, mi abuela, mi hermana y mi papá. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermano y yo. Mi mamá, mi papá, mi abuela y mis 2 hermanas. Yo tengo un hermano, pero que vive en Santo Suárez. Vivo con mi hermano en la parte de abajo. Mi sobrino vive encima de mí con su familia, pero son 2 casas diferentes. Mi familia está compuesta por mis hijos y yo. Me ocupo de ellos de la mejor manera que puedo, dándoles el ejemplo a diario. Por mi hija, por mis 2 nietos y mi esposo y yo. Somos una familia normal dentro de la misma comunidad. Familias. Yo tengo 72 años y no necesito a nadie que me atienda ni venga a eso. Yo me puedo valer solo. Si hace 2 meses atrás alguien me hubiera dicho, yo lo hubiera dicho, óyeme, no, yo vivo con mi hijo, varón. Pero bueno, claro, es el único que tengo, es varón. Él llegó un día y me dijo, viejo, siéntate ahí que tengo que hablar contigo. Me enseñó un pasaje para Nicaragua. Para el día siguiente. Él no me lo había enseñado, yo lo sé, para protegerme. Eso era lo que quería, protegerme. Teníamos mucha comunicación, pero
La cosa fue mucho más desde que murió su mamá hace unos 13 años. Cuando yo nací ya mis padres estaban separados. Mi mamá vivía con mi papá en su casa y luego de la separación mi mamá regresa embarazada a la casa de mis abuelos maternos. Yo nací en una casa nueva que hizo mi abuelo. De niña yo recuerdo que la relación con mi papá era muy buena. Yo lo veía todos los meses, venía a verme. Era por meses porque vivíamos muy lejos. Alrededor de los 9 años falleció mi abuelito y yo me quedé viviendo con mi mamá y con mi abuela. Éramos mujeres, pero era una familia muy fuerte y muy unida. En primer lugar, las historias son diferentes siempre, ¿no? Cada familia tiene su propia historia, por decirlo de alguna manera. Creo que los cambios principales, por ejemplo, si tomamos como punto de referencia el Código de la Familia del año 75, que fue muy avanzado, hay dos cuestiones características. Primero, ha disminuido el tamaño de la familia notablemente. Es decir, la familia nuestra en estos momentos tiene alrededor de 3,1 personas de promedio. Segundo, es más compleja en su funcionamiento. Tercero, hay composiciones que no estaban hace tantos años. Por ejemplo, hay más adultos mayores en la familia. Esos cambios fundamentalmente han influido en la dinámica demográfica del país, asociada a la evolución social y económica del país, incluyendo la contracción de los nacimientos y una emigración hacia el exterior o una emigración también en el interior del país que ha tendido a conformar distintos tipos de familias. Han aumentado las familias monoparentales, es decir, las familias dirigidas por uno de los dos cónyuges con algún hijo. Mayoritariamente en los últimos años los principales incrementos de jefes de familia son de mujeres. Y no todas son mujeres que son solas en la familia, sino que hay una parte de la familia que las reconoce como jefe. Eso es muy importante en la característica cubana. A través de los años, la familia ha experimentado transformaciones que le permitieron adaptarse a las exigencias de cada época. Su permanente evolución como institución universal ha estado determinada por factores económicos y culturales. La familia conyugal nuclear, estructurada por padre, madre e hijos, es la culminación de un largo proceso histórico que comenzó en la Edad Media, se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII y culminó en el modelo burgués del siglo XIX. Fue el antropólogo y etnólogo estadounidense Lewis Henry Morgan el precursor de los estudios relacionados con el parentesco. Morgan atribuyó un papel esencial a la relación biológica como elemento definitorio en la conformación del grupo y el establecimiento de obligaciones recíprocas entre los individuos. Los cambios geopolíticos ocurridos a principios del siglo XX y la inserción de la mujer en el mercado laboral marcaron el inicio del debilitamiento de la configuración patriarcal de la familia. Como consecuencia, aumentó la edad media de los casamientos, se redujo el número de hijos, la mujer asumió el rol de proveedora financiera del hogar y surgieron nuevas constelaciones familiares. Como unidad funcional básica, la familia guarda una estrecha relación con la organización de la sociedad a la que representa. Sus funciones específicas incluyen el nacimiento, la manutención de los hijos y la crianza de los menores. Por consiguiente, la familia contribuye a la reproducción de los valores espirituales mediante la transmisión de hábitos, costumbres, ideologías y el consumo cultural en el espacio doméstico. La permanente evolución de la familia legitima su carácter perdurable en el tiempo. Un diverso entramado de relaciones socioafectivas da lugar a estructuras monoparentales, ensambladas, homoafectivas o extendidas, en las cuales prevalece el lazo psicológico y sentimental por encima de los vínculos consanguíneos. Más allá de estereotipos sexistas, presupuestos ideológicos o requerimientos normativos, la mayoría de las personas considera la familia como un espacio íntimo alternativo frente a un mundo globalizado al que son inherentes la competencia y el individualismo.
Desde una visión integradora, la familia de nuestros tiempos es sin dudas la plataforma donde se construye un relato de amor que nos precede e incluye, nos otorga identidad y nos proyecta al futuro. Para hablar de mi familia, tengo que decir que yo tengo 3 familias. Los días entre semanas vivo en mi casa con mi abuela, con la que siempre he vivido desde que era chiquita y mis padres estaban casados. Ahora desde hace 4 años mi mamá se mudó para casa de su esposo, mi padrastro, y ahí me paso los fines de semana porque así estoy tiempo con mi mamá y mi hermanito, que tiene 2 años. Otros fines de semana yo me voy con mi papá, porque si no, se pone celoso. Mi papá vive con su novia Alicia. Ella tiene 2 hijos que no son de mi papá. El más chiquito me cae bien, pero el otro es tremendo pesado y siempre que yo voy nos fajamos por cualquier cosa. Alicia es buena gente, pero un poco peleona. La casa donde más me gusta estar es con mi abuela, porque tengo muchas amiguitas en el barrio y mi escuela está cerca. Yo ayudo a mi abuela porque ella está vieja y no puede hacer fuerza. Por eso no me quiero ir con mi mamá, porque si no, mi abuela se quedaría sola. Y aunque la vecina la acompaña, sin mí se pone triste. Es cierto que la familia es el espacio donde podemos encontrar apoyo, protección, amparo y que gran parte de lo mejor que hay en nosotros está ligado al amor a la familia. Pero usted no me dejará mentir, la familia no es siempre un lecho de rosas, también puede ser un espacio de discordia, de hostilidades y de vivencias de abandono. Hay problemas y desavenencias que se generan en la vida cotidiana. ¿Qué nos puede garantizar que una familia cumpla con sus funciones fundamentales de propiciar afecto, de educar, de proveernos de sustento? ¿Bastaría la estructura familiar para garantizar estas funciones? Para que haya humanidad en la familia, lo necesario es respetarnos nuestros pensamientos, nuestros criterios, respetarnos mutuamente entre todos. Eso es lo principal, que haya respeto en la familia. Amor, apoyo, comprensión. Llevarse bien y estar unidos. El afecto no tiene que ser especialmente que sea hijo de la misma mamá y el mismo papá. Yo especialmente tengo un hermano que somos hermanos por parte de padre y lo admiro mucho. Nosotras queremos mucho a mi mamá, a mi abuela, a mi papá y yo quiero mucho a mi hermana como ella me cuida a mí. La cuna, la educación que nos dieron desde el principio de la cuna y los principios, los valores con los cuales nos formaron nuestros padres y nuestros abuelos. La unidad, el amor, el quererse, el necesitarse, porque a veces no es solamente estar todos los días contigo, pero en el momento clave, estar allí y decir, mira, oye, te apoyo, estoy contigo, para lo que sea, cuenta conmigo. Familias como las que acabamos de ver reflejan la diversidad de familias que hay en Cuba. Indiscutiblemente, hay veces estamos muy acostumbrados a valorar a la familia por la composición que tiene, por la estructura que tiene. Y en las familias que no cumplen esa estructura, sobre todo se basan en lo que ya se habló de lo que es una familia, por ejemplo, nuclear, ¿no? Si la familia no es nuclear, si no está presente mamá, papá y los hijos, se piensa que la familia no es normal, es disfuncional, es incompleta y por lo tanto no va a cumplir con las funciones para con la sociedad y para con los individuos. Y no nos fijamos en cómo cumple sus funciones, en cómo se refleja, cómo se basa en el amor, si se cumple la responsabilidad compartida, si se cumple la solidaridad, o sea, si realmente es una familia solidaria, si es una familia que mantiene una buena comunicación. Es decir, que eso es lo importante cuando se valora una familia. Cuando cumplí los 10 años, mi mamá se casó con otro hombre, es decir, formó otro matrimonio. Y entonces de ese matrimonio nació mi hermana y comenzamos a vivir, a formar una nueva familia. Yo tenía un padrastro excelente, él era maravilloso, pero era alcohólico y como es lógico, la relación no se pudo
no se pudo sustentar, no pudo seguir, fue una época muy, muy difícil. Nos quedamos otra vez las mujeres viviendo solas. Éramos como 4 generaciones de mujeres. Era un poco complicado, pero éramos muy, muy fuertes. Somos muy fuertes. Cuando yo conocí a Vicky, fue una vez que vine aquí a La Habana. Y bueno, nos conocimos y nos casamos. Y fuimos a vivir a su casa aquí en Centro Habana. Pero es que el problema es que yo soy de Las Tunas. Allá yo vivía con mi padre y con un hermano que tenía un par de jimaguas. Éramos mucha gente, no podía ir para allá. Entonces vinimos para acá, pero como 3 en un zapato y el zapatero 4. Pero cuando nació Iván, mi hijo, había que pedir permiso a un pie para poner el otro. Luego Vicky se enfermó. Le salió una cosa ahí en el seno izquierdo y era malo. Tuvo 6 años luchando hasta que falleció. En la universidad yo conocí a Alberto, que fue mi novio, y me fui a vivir con él a su casa. Vivíamos él, yo, su mamá y un tío que ella cuidaba, porque sus hijos se fueron a los Estados Unidos y nunca se ocuparon de él. Pero bueno, yo recuerdo a mi suegra, que era una mujer súper maravillosa, una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa por sacar su familia adelante. Y además ella estaba, como decir, preparada para la vida, porque ella crió a su hijo, a mi novio, sola. Porque el padre de él, de Alberto, era un padre totalmente ausente, que formó un nuevo matrimonio y se olvidó completamente de su hijo que había tenido del matrimonio anterior. Nosotros la mayoría vivimos en familias y ahí es donde se forman las actitudes y los comportamientos hacia la sociedad. Aquí hay que proteger. El Código de la Familia es un ejemplo, nos va a fortalecer y hacer más inclusiva a la familia. Le da derechos a los que no tienen. Entonces, en este sentido, todo esto es parte de la situación de por qué es importante el estudio y el conocimiento de la familia. De nosotros mismos, porque la mayoría de nosotros vivimos en familia. Inclusive las personas que viven solas, en la mayoría de los casos tienen una relación familiar. Puede ser dentro o fuera del país. Y eso es importante y está contemplado en el Código. La composición de la familia cubana va a ser, como diría en general hasta ahora, es decir, una preponderancia de la familia nuclear, básica, biológica, pero también, y estando dependiente de la situación de la vivienda en el país, que sabemos que es compleja, puede haber mayor o menor número de familias nucleares o extendidas. ¿Cuál es la familia extendida? Cuando está esa familia aparecemos entonces los primos, los tíos, los parientes y demás. Yo creo que eso es algo que va a caracterizar el futuro y va a ser siendo pequeña, con funciones complejas a partir de su estructura y de todo lo que va a tener. Te dije que íbamos a tener más adultos mayores, es decir, esa es la característica fundamental de la evolución de la población de Cuba, menos niños y relaciones entre otras partes del país e inclusive con el exterior. Eso en general es lo que va a caracterizar la familia cubana perspectivamente. Mi papá es muy lindo y yo lo quiero mucho, igual que mi mamá. Él ahora no vive conmigo porque mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 6 años. Mi papá primero se fue a vivir a casa de mi abuela, pero después se fue a vivir con Mimo. Papá me dijo que era mi tío. Yo no conocí a ese tío, pero me cayó bien. Pero un día mi mamá me dijo que él no era mi tío,
que no le dijera más tío. Yo se lo dije a mi papá y él me dijo que Mimo era como mi padrino. Mimo vive con mi papá en un apartamento y cuando yo voy me complacen mucho y me llevan a pasear. Yo sé que ellos son novios porque se quieren mucho y mi papá lo cuida y duermen en la misma cama. Mi papá me dijo que no importa quién sea Mimo, que lo que importa es que los dos me quieren y yo los quiero a ellos. A los dos y a la gatica que vive también en su casa, que es muy linda y comilona. Por otra parte, otro reto importante para mí es el cambio en la subjetividad de las personas, la creación de una cultura de respeto, de una cultura de género, de una cultura con respecto al envejecimiento, de la eliminación de estereotipos que tenemos todavía muchos en nuestra sociedad. Hemos avanzado, pero indiscutiblemente el propio debate del código nos demuestra cómo hay una cantidad de estereotipos y de pensamientos, de conceptos que no se ajustan a las realidades. Y de alguna manera este trabajo es muy importante, hay que continuarlo, es un trabajo que no hace que las cosas cambien de ahora para luego, sino que requiere de paciencia, de nuevos métodos. Para mí es un código que además de referirse y de contemplar la realidad y responder a la realidad, como decíamos al principio, que existe de la diversidad de las familias cubanas, además de eso es futurista, es progresista, trata de adelantarse justamente en función de los procesos que están ocurriendo para propiciar un mayor bienestar a las familias. Ahora yo vivo solo. Tuvimos mi hijo y yo vivíamos y yo tenía que seguir mi vida para adelante, ¿no? Tuve algunas novias, pero esas que vienen con un par de chancletas y un cepillo. Y después se van. Pero el hijo ahí solo. Ahora sí estoy solo en la libreta. Muy solo. Historias como la de Luis son muy frecuentes en las familias cubanas. Si tomamos en consideración que las familias cubanas tienen pocos hijos y que muchos de ellos, cuando crecen, se emancipan, se van y se distancian a veces de los padres. Lo que perdura para siempre es el amor, sin pensar que esta historia, este nido vacío, es muy doloroso para muchas de las familias cubanas. Cuando me gradué de la universidad, comencé a vivir con mi papá en la casa de mis abuelos paternos, porque me quedaba mucho más cerca de mi trabajo. Mi papá vivía allí con mis abuelos, pero bueno, luego de un buen tiempo, mi papá se volvió a casar con una mujer que tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y hoy en día mi papá vive con ella en su casa. Actualmente estoy viviendo ahí en la casa con mis 2 abuelitos, que son muy viejitos y que está al cuidado de mis 2 tías, que se turnan para cuidarlos y a la vez ellas dejan así sus hogares para poder ocuparse de mis abuelos. Como es la casa de toda la familia, siempre vienen mis primos, mis tíos, todo el mundo y cada cual se siente con derecho a opinar y se siente en territorio propio. Y acerca de esto, sin comentarios. Las historias de hoy dan cuenta de las diversas contingencias, caminos y condiciones de posibilidad que atraviesan a nuestras familias. Nacimientos, separaciones, reencuentros, partidas, todas entretejen nuestras alegrías y nuestras penas
nuestras cercanías y nuestras distancias. Al fin y al cabo, todos hemos sido actores y protagonistas de la novela familiar. ¿Qué sería lo común que define la familia? Pues ese sentir invisible de que nadie te falla, ese hilo de amor que se teje, ese darte la mano cuando más lo necesitas, porque la familia es el primer refugio y la última morada. Es ese espacio donde la vida comienza y el amor nunca termina. Lo esperamos el próximo martes para compartir otro rato conversando entre familias. Nuevas historias tan reales y humanas como las nuestras nos pondrán a reflexionar juntos en este espacio donde el afecto es ley. Rayo de luz florecerá cualquier semilla. La libertad será vital, si no marchita se exilia. Luz de luna y sol, igual y diferente cada